Muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a la carta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Lo que hoy hemos titulado en esta noche, la venida del Señor o la segunda venida del Señor. Y bueno, pues antes de iniciar, como siempre, pues me gustaría invitarlos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Facebook Nueva Generación para Cristo. Los esperamos todos los días miércoles, viernes y domingos. Los días miércoles y viernes en un mismo horario para que no haya ninguna confusión. Te esperamos aquí todos los miércoles y los viernes a las 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México. Y los días domingos te esperamos una hora y media más temprano a las 8 en punto de la noche. Todos los días miércoles te esperamos aquí para un estudio bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios, ahorita en base a Segunda de Tesalonicenses, así que te esperamos todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes te esperamos para tocar temas diversos y especiales que son sugeridos por ustedes. Te esperamos este próximo viernes para hablar de dicotomía y tricotomía a las 9:30 de la noche y te esperamos los días domingos a las 8 en punto de la noche para poder tener nuestra reunión de oración. Pues ahora sí, vamos a iniciar. Hoy es por la gracia y la misericordia de Dios que hoy podemos estar aquí y sepan que para mí es un enorme gusto poder estar con todos ustedes. Bienvenidos todos aquellos que se van conectando. Saludos a mi abuela Irma Gaitán, a mi buen amigo Xavier Torres, bendiciones amigo, y también a mi amado hermano en el Señor Alex que anda por ahí acompañándonos desde Perote, Veracruz, mi amado hermano Roberto igual que nos está acompañando desde Quito, Ecuador. Pues mis hermanos, vamos a iniciar, bienvenidos sean. Antes de comenzar, como siempre es importante hacer un énfasis sobre un punto muy importante, el cual es darles algunos consejos antes de iniciar, y el primero de ellos es que puedan tener sus Biblias allá a la mano. Vayan por ellas rápidamente en estos minutos antes de iniciar, vayan por sus Biblias. Igual si quieren traer una libreta para poner cualquier comentario o apunte que ustedes crean pertinente, perfecto. Inviten a sus familias a ver esta transmisión junto con ustedes. Aprovechemos esta noche a juntarnos en nuestras casas y abrir juntos como familias las Escrituras. Y finalmente te agradecería muchísimo si nos ayudas a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales para alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Dicho eso, vamos a iniciar, hermanos. Lo que hoy vamos a ver es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y esto es una epístola paulina, es decir, es una carta del apóstol Pablo que él escribió a la iglesia en Tesalónica. Pero tenemos que aclarar que no son simplemente las palabras de un hombre. No porque el apóstol Pablo escribió esta carta quiere decir que simplemente son las palabras de un ser humano y nada más. No, es la palabra de Dios. Creemos en la suficiencia de la Escritura, pero al mismo tiempo en su inspiración. Creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es Dios, a través del Espíritu Santo, que inspiró a su siervo el apóstol Pablo para poder escribir lo que está aquí escrito. Entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, entendiendo eso, podemos hoy confesar y declarar que la Biblia, de principio a fin, es perfecta. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es preciosa, es poderosa, es cristocéntrica, centrada siempre en el Señor Jesucristo. Y no solo es inspirada por Dios, sino que también es suficiente. No necesitamos nada más porque es la palabra profética más segura, viva y eficaz. Dicho eso, vamos a dar lectura ahora sí a lo que hoy vamos a estudiar en esta noche, que es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2, lo que aquí en nuestra escritura, al menos en la Reina Valera 1960, viene titulado Respecto a la venida del Señor. Y es que es lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida del Señor. Tú recordarás, y para poder iniciar y dar como un poco de introducción y contexto al estudio de esta noche, tú recordarás que en los estudios que llevamos del capítulo 1, que en total fueron como 7, pues es de alguna forma el primer capítulo de la carta, en el cual Pablo da introducción, en el cual Pablo saluda a los hermanos, les expresa su amor, la forma en la que ora por ellos, cómo están sorprendidos por el buen testimonio que han tenido, etcétera, etcétera. Lo que es muchas veces usual en los primeros capítulos, o al menos en la gran mayoría de los primeros versículos de toda carta que escribe el apóstol Pablo.
Pero yo cuando empezamos con el estudio bíblico de Segunda de Tesalonicenses, que vimos el capítulo 1 y los primeros 2 versículos, claramente te enfaticé que el principal objetivo o el principal propósito por el cual fue escrita la carta de Segunda de Tesalonicenses y el tema del cual más se habla en la carta es acerca de la segunda venida, es acerca de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra. Y entonces es una carta que aborda 3 temas principales. Uno, la tribulación que como cristianos sufren, tema del cual ya hemos hablado. 2, la segunda venida. Y 3, la importancia del trabajo en la vida del cristiano, independientemente de las circunstancias que se estén viviendo. Ese tema 1 lo tocamos, pero estos 3 temas son temas que Pablo de alguna forma ya había tocado previamente en la primera carta. Cuando tú y yo estudiamos Primera de Tesalonicenses, vemos que Pablo habla a la iglesia acerca de cómo son firmes en medio de la tribulación. Vemos cómo Pablo habla a la iglesia acerca de la segunda venida, principalmente en el capítulo 4 y en la primera parte del capítulo 5. Y también les da algunas instrucciones para su vida diaria de los creyentes, principalmente en el capítulo 5 también. Entonces, básicamente lo que hace Segunda de Tesalonicenses es reafirmar la doctrina previamente enseñada por el apóstol en la primera carta. Pero Segunda de Tesalonicenses es mucho más enfática en algunos puntos doctrinales con respecto a la escatología o a la doctrina del fin de los tiempos que tenemos registrada ahorita ya empezando desde el capítulo 2. Entonces ahorita vamos a empezar, hermanos, a hablar sobre escatología, vamos a hablar sobre el fin de los tiempos, vamos a hablar sobre un poco de los últimos días, sobre la segunda venida del Señor, entre otros temas que tienen relación. Si bien son temas que son complejos de entender, y ruego a Dios que nos dé gracia y sabiduría porque hay unas partes ahí complejas en el capítulo 2, pues son partes necesarias que tenemos que hoy abordar porque están aquí dentro de la Escritura. Así que vamos a empezar con esto de la segunda venida, que Pablo está hablando respecto a este tema a la iglesia de Tesalonicenses. Dice capítulo 2, versículos del 1 al 2, lo que hoy vamos a estudiar. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Este versículo, hermanos, de verdad es muy revelador, es muy importante, porque no son simplemente unos consejos para la iglesia en Tesalónica en el primer siglo. No. Son consejos de verdad vitales para nosotros hoy en día y que hoy quiero que de verdad los tomes en tu corazón, los atesores en tu vida y de verdad te aferres a ellos, porque es un consejo que te va a servir desde hoy en adelante. Es un consejo del que hoy la Biblia nos está hablando, que te va a ser útil no solo en estos momentos, sino en momentos futuros. En cada momento de nuestras vidas nos va a ser útil este consejo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero vamos a ir viendo, desarrollando este texto que tenemos acá. Muy bien, ¿qué es la segunda venida? Ya sabemos que la segunda venida es aquel suceso que Jesucristo prometió que algún día pasaría, en el cual Él volvería por segunda vez a esta tierra. Y que cuando Jesucristo viniera, pues estaríamos para siempre con Él. Lo vimos en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Tema que ya había hablado el apóstol Pablo a la iglesia. Dice, cuando en aquel día suene la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, en las nubes, y estar para siempre con Él. Es un tema del cual ya nos había hablado la primera carta, la segunda venida de Cristo, obviamente por su iglesia, por sus hijos, por su pueblo escogido. Y aquí lo vuelve a recapitular en este segundo capítulo de esta carta, pero con un enfoque diferente. ¿Qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Pablo instruye a la iglesia acerca de la segunda venida del Señor, acerca de que Cristo volverá algún día por segunda vez, pero lo que estaba pasando en este momento en Tesalónica es que había falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos, falsos creyentes, falsos cristianos que estaban diciendo que el día del Señor ya estaba en ese momento, que ya estaban viviendo el día del Señor, que ya iba a suceder en esos momentos sin precedentes la segunda venida. Había falsos hombres que estaban engañando a la gente, a la iglesia, al decir que ya era la segunda venida.
que ya estaban viviendo el día del Señor y que en breve, ya en unos momentos, iba a ocurrir este suceso de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Porque esto pasó aproximadamente en el año 53 después de Cristo. Medio siglo después de la venida de Jesús a este mundo. Es un suceso que ocurrió muy temprano en la época de la iglesia, en la etapa de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses es de las primeras cartas que el apóstol Pablo redacta. Es de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe en su ministerio. Este suceso de que habían hombres que estaban mintiendo, que estaban diciendo falsedades acerca de que Jesús ya iba a volver, estaba sucediendo en una etapa muy temprana de la iglesia. Hermanos, ¿te suena familiar? Hoy en día estamos viviendo lo mismo. Desde que yo tengo memoria hemos vivido esta misma situación. Date cuenta de la antigüedad de esta falsa enseñanza. Desde el comienzo prácticamente de la iglesia hasta la fecha, es una falsa enseñanza que ha permanecido con el paso de los siglos. Hombres falsos y engañadores que se atreven a decir, el Señor ya va a venir en estos días. Y hoy tenemos muchos claros ejemplos, hermanos, acerca de hombres que son falsos profetas y que expresan falsas enseñanzas y que tienen cierto carácter sensacionalista con respecto a los temas del fin de los tiempos. Hombres como Armando Alducin, David Diamond, el evangelista Gary Lee, que en mi opinión son tres hombres que ahorita se me vienen a la mente, que siempre están profiriendo en las redes sociales falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas profecías con respecto a la venida del Señor. Hombres que aún se han atrevido a dar fecha específica con el año y con el mes en el cual el Señor Jesucristo vendrá. Cosa que no podemos tolerar, no podemos aceptar, no podemos tomar como buena, y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Porque esto estaba sucediendo, lo que hoy en día estamos viendo, estaba sucediendo también en esta época, y hoy en día es tan común. Tú recordarás en el 2017, por ejemplo, tú que eres mexicano, tú recordarás que en el 2017, cuando ocurrió un sismo, un terremoto que sacudió de buena forma nuestro país, México, hubo gran destrucción, hubieron muchas muertes, hubo de alguna manera una crisis principalmente en la Ciudad de México, pues en esos momentos las redes sociales estaban plagadas de mensajes de que ya era la segunda venida, de que ya era el fin de los tiempos, de que ya se iba a acabar el mundo, de que Jesús ya iba a volver en un par de días. Y entonces, hermanos, no, es absurdo poder hacer esa clase de comentarios. Eso fue en el 2017, ahorita estamos en el 2023, prácticamente han pasado 6 años y el Señor no ha venido. Después de esto ocurrió otro sismo en el 2019 y fue la misma situación. Hombres publicando en redes sociales, el Señor ya viene, ya es el fin de los tiempos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó, mis amados hermanos, cuando llegó la pandemia el año siguiente, en el 2020. Ya es el fin de los tiempos, etcétera, etcétera. Pasó idénticamente lo mismo. Y después de que llegó la pandemia, lo que sucedió es que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania. Y hay otra vez personas engañadoras publicando en las redes sociales, ya es el fin de los tiempos, profecía tal, esto, lo otro, ya Jesús viene en un tal fecha. Después de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva un buen tiempo estando, no, pues se viene en este año un eclipse solar en México, hay un huracán categoría 5 en México, estalla la guerra entre Israel y Palestina de una forma muy intensa y otra vez, hombres diciendo que la segunda venida ya va a ser o ya está sucediendo en estos momentos. Es algo con lo que hemos lidiado, hermanos, prácticamente en los últimos 8 años de una forma muy frecuente. Muy frecuente. Y es algo que estaba pasando igual en la iglesia. Pablo había instruido a la iglesia de que algún día el Señor Jesucristo vendría por segunda vez y nos llevaría con Él y estaríamos para siempre con Él. Él había dado esta instrucción porque es parte de la instrucción cristiana, es parte de la doctrina cristiana, entender que Jesús ascendió, sí, está en el cielo, pero que Él volverá algún día y cuando Él regrese estaremos para siempre con el Señor. Pero, aquí Pablo hace un énfasis muy importante. Dice, pero con respecto, o sea, con respecto a
la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda venida, entendiendo, claro está, porque Jesús ya había venido una primera vez, ya hasta había ascendido al cielo cuando Pablo escribió esto, y entonces dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, nuestro encuentro anhelado con Él, que todos los creyentes de todo corazón deseamos algún día poder tener, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos. O sea, Pablo hace mucho énfasis, hermanos, les ruego, les imploro, les suplico, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermano, este es el primer punto. Cuando hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, no tienes que dejarte mover de tu modo de pensar. La Escritura dice claramente, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que ni los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora en el que Él vendrá otra vez. Si los ángeles no saben, yo te hago esa pregunta en esta noche, si los ángeles no saben cuándo va a ser la segunda venida, cuándo va a venir Jesús por segunda vez, no saben el año, no saben el mes, no saben el día, no saben la hora, si los ángeles no saben eso, ¿qué lo va a andar sabiendo un hombre? Hermanos, entendamos, los ángeles son seres celestiales, seres divinos, seres santos, que habitan en la presencia de Dios día y noche, que tienen una comunión con Dios que al menos hoy en día nosotros no tenemos, y ellos no saben cuándo va a ser la segunda venida. ¿Cómo vamos a saberlo nosotros como hombres? Jesús dice, ni aun los ángeles saben, nadie sabe. Ten algo por seguro, mi amado hermano, que la Escritura enfatiza, y lo vimos en Primera de Tesalonicenses, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, que la segunda venida será como ladrón en la noche. ¿En qué sentido? En que a nosotros los creyentes no nos va a sorprender. ¿En qué sentido? Esto hacemos una excepción importante. A los creyentes la segunda venida de Jesús no nos va a sorprender en el sentido de que será el momento más anhelado de nuestras vidas. Y cuando suceda, no va a ser así de que, ¡ay, qué está pasando! ¿Qué es esto? ¡Qué terrible! ¡No! ¿Por qué volvió? ¡No! Va a ser algo hermoso. No va a sorprendernos en un sentido de que, ¡ay, qué es esto! No, sino que va a ser algo hermoso, un encuentro anhelado, ¿no? Pero sí va a sorprendernos en el sentido en que ninguno de nosotros vamos a saber el momento en el cual venga Cristo. Y en el momento en que Cristo venga por segunda vez, vamos a ser sorprendidos en un sentido de que no esperábamos que ocurriera en ese momento. Mis amados hermanos, no nos debemos de dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Estoy, de alguna forma, hermanos, muy triste y confundido porque veo a cientos de creyentes en internet subiendo videos de que tal visión, de que tal sueño, de que tal profetiza. Hasta personas se atreven a decir que gente que es impía, que es inconversa, ya sueñan con la segunda venida del Señor, y que gente que ni siquiera ha nacido de nuevo, el Señor ya les reveló cuándo va a venir por segunda vez. Hermanos, dejemos de engañarnos de esas cosas. Con todo respeto, de esas tonterías, de esas fábulas. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Nuestra oración y nuestro anhelo es Maranata. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo cada día. Señor, ven pronto. Pero no sabemos cuándo va a ser, hermanos. Dejemos de andar con esa cuestión de esa paranoia, de ese sensacionalismo, de estar viendo todo el tiempo si se están cumpliendo las señales antes del fin. ¿Sabes? En algún momento tuve una pequeña discusión con una persona con respecto a este tema, y te voy a decir por qué. Porque esta persona estaba totalmente enfocada en ver las señales, en que las 70 semanas de Daniel y no sé qué, y ver todas las señales y hacer las cuentas de que ya se estaban cumpliendo. Esta ya se cumplió, esta otra no, esta falta, entonces ahora va a pasar esto. Entonces yo le dije a esta persona, mira, si Jesús viene, en primer lugar no vamos a saber cuándo va a ser, no podemos dar una fecha de cuándo va a ser. Jesús puede venir hoy, Jesús puede venir mañana, Jesús puede venir en una semana, Jesús puede venir en un mes, puede venir en un año, puede venir en 10 años, puede venir en 50 años, puede venir en 100 años, puede venir en 1000 años. Entonces, en vez de preocuparnos y afanarnos por tratar de descubrir si las señales se están cumpliendo o no, yo le decía a esta persona, mejor hay que preocuparnos por compartir el Evangelio. Porque yo puedo dedicar mi vida entera, mis amados hermanos, a estudiar la escatología de una forma profunda y extensa, y no es algo malo estudiar escatología, es algo bello, es algo precioso. Pero yo puedo dedicar mi vida entera a tratar de hacer cuentas y ver que las señales se están cumpliendo, etcétera, etcétera, y a lo mejor pierdo tanto tiempo en eso que se me olvidó predicarle el Evangelio a otras personas.
Si Cristo va a venir mañana, perfecto. Entonces aprovecho a predicarle como loco a toda la gente que pueda en el transcurso de esta noche. Esa debe de ser nuestra prioridad, hermanos. No debemos dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Efesios 5 dice, hermanos, miren con diligencia cómo anden. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, hermanos. La maldad cada día aumenta. Aprovechemos bien el tiempo. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar con respecto a la segunda venida. Y con esto aclaro un punto muy importante. No es que yo, al menos de mi forma personal, tenga la segunda venida por tardanza. Para nada. La Escritura dice en Pedro que no debemos de tener la segunda venida por tardanza. Y no la tengo por tardanza, hermanos. ¿Cristo viene pronto? Sí, Cristo viene pronto, hermanos. Pero déjame decirte algo, que la palabra pronto en el alfabeto divino puede significar hasta 1000 años. Porque Pedro mismo enseña y dice, no tengamos la venida del Señor por tardanza. Ciertamente muchos la tienen por tardanza, pero no es de que el Señor retarde su promesa, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero sabed de esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cristo viene pronto, sí, pronto, pero para nosotros pronto es en un ratito, y para Dios pronto, Dios no tiene tiempo, hermanos. Para Él un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces Jesús puede venir mañana, hermano. Jesús puede venir en una semana. Jesús puede venir en un mes, en un año, 10 años, 50 años, 100 años, 1000 años. Él volverá algún día. ¿Cuándo? No sabemos. Ocupémonos, hermanos, de lo que nos toca hacer. Y no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar por falsas profecías, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, como las que se estaban infiltrando en la iglesia de Tesalónica, hombres falsos, profetas, que estaban diciendo, Cristo ya va a volver en estos momentos. ¿Sabes qué es lo que generó eso? Que más adelante lo vamos a ver, pero es un pequeño spoiler, que los tesalonicenses dejaron de trabajar. Renunciaron a sus trabajos, abandonaron sus labores, porque dijeron, ¿para qué trabajamos si el Señor ya viene? No, hermanos, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ahí hay en internet cientos y miles de falsas enseñanzas de gente que ya anda poniendo fecha a la segunda venida de Cristo. Hermanos, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Sabemos que Cristo volverá algún día. ¿Cuándo va a ser? A lo mejor ni siquiera nos toca a nosotros. A lo mejor pasen 1000 años, hermanos. No lo sabemos. Pero estemos listos y aprovechemos el tiempo que estemos aquí. Y ese es el primer punto que da. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y después dice, ni os conturbéis. Los tesalonicenses ya estaban angustiados, ya estaban en agonía. Hermanos, la segunda venida de Cristo no tiene ese efecto. No tiene el efecto de producir en nosotros intranquilidad, de que no podamos tener paz, de que no podamos conciliar la paz, de que estemos angustiados, de que estemos estresados, en ansiosa inquietud. No, la segunda venida tiene como objetivo, hermanos, darnos esperanza, darnos tranquilidad, de que sabemos de que Cristo ahorita ya está reinando. Creemos que ya está sucediendo ahorita el reino de Cristo, pero todavía no ha sido consumado. Entonces la segunda venida de Cristo no debe de producir en nosotros ansiedad, preocupación, sino al contrario descanso de saber que cuando Él vuelva, consumará su reino, terminará lo que Él empezó. Ni os conturbéis, y dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, guardemos nuestra paz en medio de todo esto, en medio del caos mundial que se vive, donde hay desastres naturales, donde hay guerras, donde hay enfermedades, donde hay pobreza, donde hay violencia, donde hay hambre. En medio de todo este caos mundial que estamos viviendo, debemos, hermanos, entender algo, que algún día Cristo volverá por nosotros y todo eso terminará. Pero hasta entonces debemos ocuparnos con una frase que dice que prediquemos el Evangelio como moribundos a hombres moribundos. Entendiendo que a lo mejor, no es literal, pero que prediquemos como si nosotros estuviéramos ya a punto de morir
y queremos aprovechar a predicarle a todos antes de morir, pero también entendiendo que los demás están muriendo, moribundos predicando a hombres moribundos. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. No nos dejemos fácilmente mover de nuestro modo de pensar con respecto a la venida del Señor. Nadie sabe el día ni la fecha en el cual Jesús vendrá. Por eso hoy ponía en la página aquí en Facebook una frase del pastor Will Graham que publicó en su Facebook que me pareció excelente, que prácticamente él decía, si le pone fecha a la segunda venida, es un falso profeta. Así de simple, hermanos. Cuidémonos de esas falsas enseñanzas sensacionalistas que hoy encontramos en Internet. Dejemos de enfocarnos en todo lo que vemos en el Internet y de alimentarnos de todo ese caos y de toda esa confusión, y mejor alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos del Evangelio, alimentarnos de la oración, alimentarnos de la comunión con Dios y compartir el Evangelio a los que están allá afuera. Compartir el Evangelio, hermanos. La mies es mucha, los obreros pocos. Vayamos a trabajar. Que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Espero que les haya sido de bendición este pequeño estudio bíblico en base a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 2. Primero Dios, la próxima semana vamos a continuar con el versículo 3 y veremos si abordamos otros más versículos. Vienen temas complejos. Vamos a seguir hablando acerca de escatología, del fin de los tiempos, hermanos. Algunos detalles que nos da aquí la Escritura en 2 de Tesalonicenses 2. Así que los esperamos la próxima semana igual a las 9:30 de la noche para dar continuidad al estudio bíblico de esta noche. Pero antes igual los invitamos a que nos acompañen a nuestra transmisión en vivo del viernes. Es la que sigue. Primero Dios, los esperamos el viernes a las 9:30 de la noche. Vamos a hablar de un tema muy bueno, hermanos. Vamos a hablar acerca de dicotomía y tricotomía. Vamos a hablar acerca de si el hombre es tripartita, bipartita, y vamos a ver qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de esto y cuál es la forma correcta de ver esto con el antecedente que tuvimos el viernes acerca de la patrística, y vamos a plantearnos esta idea en base a algún pensamiento que tenía San Agustín de Hipona en base al alma y al cuerpo del hombre. Así que, hermanos, va a estar buenísimo el viernes. Te esperamos a las 9:30. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Les agradezco que siempre me puedan llevar en sus oraciones para que el nombre de Dios sea glorificado por sobre todas las cosas cada día de nuestras vidas. Porque para eso vivimos, hermanos, para la gloria de Dios. Les mando un fuerte abrazo a todos aquellos que nos acompañaron en vivo. Gracias por estar aquí, hermanos. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Vayan a YouTube, allí en la plataforma subimos en YouTube videos que aquí en Facebook no subimos. Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En YouTube estamos como Nueva Generación. Igual tenemos aquí en esta página de Facebook un grupo de WhatsApp, un chat grupal. Está en la parte superior de la página. Si no lo encuentras, escríbeme y te agrego al grupo con todo gusto. Ahí compartimos igual bastantes cosas, hermanos. Y también pues ayúdenos siempre a compartir estas transmisiones en vivo para alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Pasen excelente noche, fuerte abrazo a todos, les amo mucho, mis amados hermanos, a todos por igual, y como siempre terminamos al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.